Hola a todos, muy buenos días. En este vídeo quería completar el tema de la expansión-contracción. En el vídeo anterior comenté que la expansión-contracción en nuestra escuela la definimos la madre del movimiento. Por ello entendemos que el movimiento que realizamos en el Tai Chi Chuan no es un movimiento biomecánico ordinario, sino que es el resultado, el movimiento es el resultado de la expansión y contracción. Es decir, la expansión y contracción son el movimiento. Por lo tanto, un movimiento ordenado biomecánicamente de manera coordinada, en cierto modo podríamos decir, de manera un poco brusca, que no tiene nada que ver con el movimiento Tai Chi. El movimiento Tai Chi es el pulso, el pulsar, el vibrar, el latir de la respiración del movimiento. Tal y como comenté, nuestro corazón y nuestros pulmones nos dan vida. El movimiento Tai Chi es un movimiento de vida, de expansión, contracción. ¿Vale? Por lo tanto, el aspecto coordinativo, muchas veces en muchos libros se dice que el Tai Chi es muy bueno para trabajar la coordinación. En realidad, la coordinación para nosotros es un elemento bastante superficial. Cuando nosotros hablamos de conexión, es una relación íntima con el movimiento, no una relación, una mera ensamblar los segmentos corporales de manera que trabajen coordinados, entonces juntos. Esto también lo explicaba en el vídeo que hablaba de la conexión. Por lo tanto, la expansión-contracción, el maestro Pache la define en un ejemplo, es como inflar un globo. Cuando nosotros inflamos un globo, ¿qué ocurre? Que el aire empuja, digamos, o llena, si queréis, el tejido del globo en todos sus puntos a la vez. Cuando nosotros inflamos un globo, hablamos de un globo redondo, ¿vale? Porque luego hay globos con formas diferentes que no responden al mismo principio. Notaremos que el volumen del globo aumenta en todo el globo de la misma manera. Es decir, no se infla antes una parte y luego otra parte. El globo se va inflando a la vez. Entonces, cada uno de los puntos del tejido plástico, en este caso del globo, y elástico del globo, se van inflando. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros generamos un movimiento del centro, imaginemos que el aire, en el ejemplo del globo, entre por el tantien, por el ombligo si queremos, más evidentemente, y todo mi cuerpo responde a la vez a este proceso de inflado. Cuando el aire sale, como una válvula, entonces todo el globo se deshincha a la vez, no se deshincha solo una parte primero y otra parte finalmente, sino que todo se deshincha a la vez. Por lo tanto, cuando nosotros movemos por el principio de expansión-contracción, veremos que el cuerpo, todo el cuerpo, no hay ni una parte del cuerpo que no responde a este principio, no debería de haber, porque si no es como si estuviera cortada, es decir, desconectada del resto del cuerpo. Por lo tanto, cuando nosotros inflamos a través de la expansión, todo el cuerpo responde a este principio. Cuando desinflamos, todo el cuerpo responde a este principio. ¿Vale? Por lo tanto, en realidad, la expansión-contracción no es también nada más que una conexión por puntos. Nosotros, en el principio de conexión, por ejemplo, en el que he hablado en el primer vídeo, no recuerdo francamente si lo comenté, contemplamos tres tipos de conexiones diferentes. La primera será la conexión por segmentos, contemplando los diferentes segmentos corporales y en una primera fase intentando conectarlos entre sí. Cuando nosotros hayamos cumplido con la comprensión de los segmentos corporales, intentaremos pasar al espacio entre segmento y segmento. Es decir, un segmento corporal podría ser del hombro, de la articulación del hombro a la articulación del codo. Cuando nosotros lográramos conectar este puente, entonces sería una conexión por segmentos. Cuando nosotros vamos recorriendo este puente en cada punto, hasta llegar a la siguiente articulación, esta la llamaríamos conexión por punto o energética.
porque la sensación es mucho más sutil y profunda. Entonces, en cierto modo, en un tercer caso, pues hablando de la conexión, luego hablamos de la conexión universal, que es la integración de nuestro ser con el ser en general, alrededor nuestro. Entonces, por un sentimiento de empatía, la comprensión, la aclaración. Ahora, pero nos dedicamos al análisis, si queremos, de la expansión-contracción como elemento de conexión por puntos o energética. Entonces, para no repetir lo que dije en el vídeo anterior, vamos a dar también unos ejemplos y vamos a explicar un poco cómo funciona. Un poco más, porque ya expliqué mucho. Un ejemplo que yo doy y que me parece muy gráfico es el de la red de un pescador. Entonces, el pescador, cuando lanza una red, tiene el volumen de la red en un centro, ¿vale? Y entonces la lanza. Y la red se abre en la periferia y se va abriendo de esta manera. Por lo tanto, de un centro recogido se va extendiendo y va abarcando más volumen de espacio. Cuando luego yo, o el pescador mejor dicho, recoge la red, no nada hasta la periferia de la red y la tira hacia sí, sino que tira del centro y la periferia de la red viene hacia el centro. ¿Vale? Si imaginamos que, por ejemplo, esta red tenga un centro de color blanco, pongamos, ¿no? Como una pelotita, digamos, que la define de color blanco. Seguido tiene una azul, seguido tiene una roja y seguido tiene una amarilla. Cuando él la lanza, se despliegan de esta manera, como un abanico, se despliega de esta manera. ¿Vale? Por lo tanto, primero tocará el suelo la azul, luego la roja, luego la amarilla, y la blanca se quedará en el centro. Cuando el pescador tira, la primera que se acercará al centro será la más próxima, por lo tanto la azul, seguido la roja y seguido la amarilla. ¿Por qué digo esto? Porque mientras que el proceso de expansión muchas veces es bastante comprensible, entonces del centro el movimiento va a la periferia, muy a menudo observamos el error que en el concepto de contracción es la periferia que se acerca al centro y no el centro que atrae la periferia. Entonces, lo que pasa es que las manos vienen los codos, vienen los hombros y finalmente el centro se aplaca. Esto es muy fácil de ver en la apertura de la forma de Tai Chi. Cuando nosotros hacemos este movimiento, si se hace bien, es relativamente fácil distinguir que el movimiento viene del centro a la periferia. Entonces viene con un movimiento a ola, abarcando primero el hombro, luego el codo y finalmente la mano. Pero a menudo, cuando luego realizamos el siguiente movimiento, son a las manos que se bajan, los codos vienen, los hombros vienen y finalmente baja el cuerpo. En este sentido, es como que el pescador fuera a nadar hacia la periferia y, recogiendo la periferia del fondo, volviendo a nado, volvería al barco. No es así. Bajo nuestro punto de vista no es así. Si siempre es el centro, el sujeto de esta novela, de este cuento, entonces será el centro que envía un mensaje a la periferia y será el centro que atrae la periferia a sí. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a realizar un movimiento de este tipo, es el centro, de manera bastante evidente lo voy a realizar, es el centro que con un movimiento obra, incluso lo pongo de perfil para que se aprecie, el centro va, lo hago muy evidente, luego en realidad no se hace tan evidente, pero para que se pueda ver. Hay un movimiento a ola que viene y sube y va a la periferia. Cuando vuelvo, si yo hiciera mal, haría así. Mientras, si es el centro verdaderamente el motor de todo, debería de ser centro, llama, luego los hombros, luego los codos, luego las muñecas y luego las manos. De esta manera, el centro siempre gobierna. Lo hago de esta manera muy evidente, excesivamente, si queréis, evidente, pero para que se comprenda. A veces se dice como cuando se sacude un mantel. Se sacude un mantel o una sábana
pero manté la idea de las migas, ¿no? Para sacar las migas y luego lo recojo desde aquí, ¿vale? Por lo tanto, en muchas figuras de Tai Chi luego hay que tener presente este tipo de idea para no realizar este error de que la periferia vuelve al centro, porque en este sentido sería el sujeto ya no es el centro, sino que es la periferia que se mueve antes del centro. Esto es muy importante para nosotros. Dicho eso, vamos a ver un momento con un ejemplo, con un ejercicio que nosotros realizamos, el primer ejercicio que dedicamos al estudio de la expansión-contracción, un poco cómo funciona. Entonces me pongo más próximo para que se aprecie un poco más. Entonces estamos así, en la postura típica, digamos, del Jianzhuang, que se asume en el Jianzhuang. Luego el Jianzhuang se puede asumir de diferentes maneras, hay libros que hablan del Jianzhuang. Por lo tanto, no vamos a tomar esta postura como la más clásica, por así decirlo, y de aquí empezamos un proceso de expansión-contracción, ¿vale? Entonces sentimos como la fuerza desde abajo, desde el centro, es como si rotara hacia atrás, imaginar una rotación de este tipo, y entonces se siente como la fuerza sube por la espalda y llegada a la mitad de los omóplatos, abre los hombros, y seguido los codos y seguido las manos, y así hemos visto que se realiza. Si el cuerpo es elástico, como debería de serlo, porque no puede ser de otra manera, o sea, yo no puedo inflar una piedra, pero sí puedo inflar un globo. Significa que el tejido es elástico, debe de ser elástico, y nuestro tejido, nuestra piel, nuestros músculos son elásticos. Los tendones, los ligamentos, cartílagos son elásticos. En cierta medida también los huesos son elásticos. Por lo tanto, nuestro cuerpo naturalmente es elástico. Esto es importante porque cuando a veces hablamos de Tai Chi, hablamos de no acción y hablamos del concepto que en chino se expresa con las palabras zheran, que significa natural, tenemos que pensar que nuestro cuerpo naturalmente está dispuesto para ser un cuerpo Tai Chi. Por lo tanto, toda rigidez es una cuestión personal. No es que el Tai Chi no pueda ser o no pueda estar dentro de nosotros, porque en cierto modo nosotros somos Tai Chi. Lo que pasa es que lo hemos olvidado o en cierto modo no queremos serlo, porque nos volvemos rígidos. Entonces tendríamos que redescubrir nuestra naturaleza Tai Chi, que es la verdadera esencia también de nuestro cuerpo físico. ¿Vale? Entonces, si nosotros contemplamos un movimiento de expansión-contracción, también este movimiento debería de presentarse en el movimiento de las manos. Fijaos que las manos hay una forma que se llama mano yang y una forma que se llama mano yi. También la mano respira como un microcosmo respecto al cuerpo. Si el punto Laogon se considerara en correspondencia con el punto Tantien respecto al macrocosmo del cuerpo, el Laogon en el microcosmo de la mano, la periferia serían las yemas de los dedos y las uñas. Por lo tanto, mi movimiento Tai Chi en el microcosmo de la mano empieza en el Su Tantien, que sería el punto Laogon, y abre y recoge de esta manera. Por lo tanto, más o menos evidente, esto no es muy importante, pero importante que tendríamos que tener la sensación también de la apertura Kai He también en la mano, en cualquier posición sea, hasta en el puño, que recogido a tope no debe de apretarse con mucha fuerza, simplemente se tienen que recoger los dedos, pero no apretarlos, si no se obstruye la contracción y si llega a la rigidez, ¿vale? Entonces, cuando nosotros realizamos, ¿por qué digo esto? Cuando realizamos este movimiento, muchas veces se hace de esta manera, y veis que prácticamente la muñeca y los dedos se mantienen en una sensación rígida, mientras que si nosotros movemos así, es como un aleteo de una mantarraya, por ejemplo, ¿no? Yo pienso. O cuando un buzo con las aletas nada y se ve este tipo de gesto, ¿vale? Si no, se vería así. Este es muy distinto de este, ¿vale? Entonces, de la misma manera, nosotros hacemos este tipo de movimiento, intentando sentir la naturaleza elástica de las articulaciones hasta los dedos, las falanges y todos los tejidos. Ahora bien, si nosotros lo hacemos así, contemplamos solamente la parte superior del cuerpo. De entrada, si yo este movimiento lo hago muy amplio, veis que
Cuando yo hago esto, evidentemente es una apertura. Esta apertura yo la llamaré Kai. Sin embargo, si yo abro en este sentido, cierro en este sentido, ¿vale? Por lo tanto, yo uso una frase con mis alumnos que es: abrir no es expandir. Sin embargo, expandir es abrir. Porque en el momento en que yo expando, un volumen que se expande no abarca solamente la lateralidad, sino que la profundidad. Es un movimiento en 3 dimensiones. Por lo tanto, es esto, no es esto. Entonces, si yo hago ahora la apertura sin expansión, desde la espalda podéis apreciar, espero que se aprecie, no me veo, por lo tanto, debería de poderse apreciar. Si os fijáis en el logo, debería de haber una diferencia. Si yo hago así, con la idea de abrir y cerrar, es esta. Y veréis que este es el resultado. Si yo al contrario hago así, y expando, y contraigo, y expando, y contraigo, y expando, y contraigo, probablemente se ve una gran diferencia. Entonces, en uno se arruga porque se cierra y en el otro no se arruga porque en realidad no se cierra, se abre. Porque en realidad, pese a que nosotros hablamos de abrir y cerrar, y ya expliqué la diferencia en el vídeo anterior, en Tai Chi nunca se cierra. Nunca se cierra. Siempre estamos abiertos al cambio, a la adaptación, abiertos, nunca cerrados. Cerrado es un estado de la mente, de las emociones y del cuerpo. No educamos a esto, educamos a la apertura, ¿vale? Nos educamos a nosotros mismos, no pretendemos educar a nadie, pero nosotros mismos, por lo menos, y nosotros mismos intentaremos hacer, digamos, el esfuerzo, el entreno, la práctica de estar abiertos al cambio, porque solo en la apertura está la aceptación, y en la aceptación está la empatía y la comprensión y la claridad. De otra manera, se vuelve oscuridad, se vuelve cierre. Por lo tanto, el Tai Chi es un arte que entrena la apertura, la acogida, ¿vale? En este sentido. Entonces, nosotros practicamos la idea de expansión por eso. Entonces, si nosotros tenemos una pelota de fútbol, por ejemplo, y la hinchamos, la podemos hinchar un poco más, la inflamos un poco más, y la pelota corre. La inflamos un poco menos, y la pelota sigue corriendo. Si la inflamos mucho menos, entonces en lugar de ir en contracción vamos en cierre, entonces la pelota dejará de correr porque está inflada tan poco que luego pierde la capacidad de correr. Por lo tanto, una pelota que no corre ya deja de ser una pelota en esencia. Por lo tanto, la expansión-contracción como elementos simplemente son, digamos, un poco más y un poco menos, pero siempre desde la apertura. Siempre tiene que mantenerse la pelota. Por lo tanto, nosotros cuando inflamos, digamos, enfatizamos la fase yang de la pelota un poco más inflada, y cuando desinflamos mantenemos pero la pelota, no aflojamos el cuerpo y no desinflamos demasiado la pelota del cuerpo, entonces perdemos la estructura. Por lo tanto, la conexión, estructura y expansión, contracción, vemos cómo está íntimamente correlada, ¿vale? Otra cosita. No solamente adelante y atrás estamos hablando de esto, todo el cuerpo se expande, se contrae. Si la expansión es un elemento que contempla los 360 grados, significa que también mi columna se expande arriba y abajo. Arriba y abajo. Si nosotros viéramos una esfera, una pelota inflarse, veríamos que aumenta el volumen lateralmente, pero también hacia arriba. Aumenta hacia arriba en realidad porque no puede aumentar hacia abajo debido al suelo, pero el gesto es esto, tal y como es esto, y tal y como es esto. Por lo tanto, el inflado es a 360 grados. Entonces, yo no puedo hacer así y no contemplar que mi columna está haciendo un ligero trabajo acordeón, expandiéndose y contrayéndose. Entonces, ya sería una cosa más o menos así. Lo hago más evidente, donde se parece que el cuello se estira como una jirafa, debido a que los hombros están, digamos, agrandando el espacio porque se amplía el espacio articular, y entonces da la sensación de que yo vaya arriba, pero tengo que mantener una fuerza de tracción hacia abajo.
Por lo tanto, el coxis va, digamos, tirando hacia la tierra suavemente, mientras el pai kuei, el kuei yin, hablando de los puntos que se usan en la jerga del tai chi, el periné, entre los genitales y el ano, y este punto se llama periné y en chino se le llama kuei yin. Este punto, digamos, viene atraído por la tierra, entonces tira hacia abajo. El pai kuei, la coronilla, en medio de la cabeza, donde el cráneo se une, tira para arriba hacia el cielo. Entonces tenemos los dos puntos que unen, o sea, yo en el medio, mejor dicho, que uno el cielo y la tierra de esta manera, ¿vale? Entonces tengo este tipo de, digamos, práctica. Ripeto, puede ser más o menos evidente, importante es que seamos conscientes de realizarla. Al mismo tiempo, la zona sacrolumbar, entonces la cintura pélvica, actúa exactamente de la misma manera que la cintura escapular. Si nosotros dividiéramos nuestro cuerpo en dos, más o menos en este punto, tendríamos el mismo número de cervicales y de lumbares, son 7 cervicales y 5 lumbares más sacrocoxis, y dividimos en 6 y 6 las dorsales, prácticamente tenemos la misma mitad. Si me pusiera, por así decirlo, caminando con las manos, tendríamos más o menos, digamos, quitando la cabeza como elemento, tendríamos la misma simetría. Entonces tenemos el mismo número de vértebras, tenemos dos huesos planos que son los omóplatos y dos huesos planos que, digamos, conforman la pelvis. Luego tenemos una porción y otra porción. Una porción y las piernas de rodilla para abajo, las manos y los pies. Por lo tanto, siendo la misma porción, tenemos que imaginar que ocurre exactamente lo mismo. Entonces, el sacro también hace como de elemento de unión y al mismo tiempo de separación de, digamos, de los dos lados de la pelvis. Entonces, mi pelvis al mismo tiempo se abre y se recoge, como se abre y se recoge mis omóplatos. Intento hacerlo ver desde aquí. Espero que haya sido un poco más evidente. Faltaría un elemento más, que es la unión del movimiento elástico en la fase yang y en la fase yin, pero esto lo dejaré para otro vídeo cuando empezaremos a tocar el elemento oscilación al centro, que es el elemento de estudio seguido a la expansión-contracción en lo que nosotros llamamos la secuencia madre de nuestra escuela. Entonces, conexión, expansión-contracción. Próximo capítulo, oscilación al centro. Lo hablaremos en otro vídeo. Muchísimas gracias.